Perfecto, vamos a repasar un poco de polimorfismo. Esto que estamos viendo es una base de conocimiento donde nos dice algunos puertos, donde está el nombre del puerto o la ciudad del puerto y en qué país. ¿Sí? Hay un puerto llamado Colón en Panamá, en Cuba está el puerto de La Habana, bueno, está abreviado Habana, Cartagena. De pronto los países se pueden repetir, podría haber más de un puerto en un país, probablemente no haya un mismo puerto en dos países. ¿Sí? Justo acá no se da el dato, pero Panamá tranquilamente puede tener otros puertos y estar acá en la base. Y después hay distancias. ¿Cuánto hay de un puerto a otro? ¿No? Como el programa va a hablar después de recorridos, entonces hay rutas que conectan a un puerto con otro y dice la distancia. Y acá aparecen los functores y va a aparecer el polimorfismo. ¿Sí? Hay un registro de viajes realizados. Esto está diciendo que de Colón a Nichols, que era otro de los puertos, ¿sí? Un galeón de 4 no sé qué todavía, pero ese 4 es algo que identifica al galeón. Hay un botín de 3.000 unidades monetarias. Fue un poco ambientado en la edad antigua, el ejemplo, ese país son 3.000 monedas de plata, no sé, 3.000 algo. ¿Sí? Hay una carabela que también viajó. Y el sentido de tener functores es porque la información que tenemos es compuesta, por ejemplo acá hay varios datos y además diferente, porque para el galeón nos interesa cierta información, para la carabela otra. La galera nos dice, creo que es en qué país fue fabricada o de dónde es la tripulación. Bueno, hay información del país en el caso de la galera, un solo valor numérico en el caso del galeón y dos valores en el caso de la carabela. Y por el momento no habría más tipos de embarcación que estos tres. Pero sí muchos viajes y de cada carabela puede haber varias. De hecho, galera tenemos dos, una brasilera y una argentina. Galeones también hay dos, con diferente valor. Esto por ahí es más complejo el ejercicio, lo comento para que quede registrado, pero por ahí no vamos por este lado, pero están los piratas. ¿Sí? ¿Quiénes son los capitanes de cada barco? ¿Sí? Esto todavía no se vincula con lo anterior, vamos a ver después cómo. ¿Cómo sé cuándo puedo abordar un, un capitán, cualquiera acá se vincula? Este capitán acá, ¿cómo puede abordar una embarcación? Depende el poderío del capitán, si es mayor que la resistencia del buque, del barco. Fíjense que yo estoy leyendo, interpretando la consigna a partir de leer la solución. ¿Sí? Pero que la solución sea expresiva me ayuda a hacer eso. Entonces, puedo abordar un capitán de una embarcación cuando su poderío es mayor que la resistencia de la nave. ¿Cómo es el poderío del capitán? Que no me dice acá poderío, vieron que hay otros valores. Bueno, con una cuenta. Me dice que el poderío es la cantidad de pirata más 2 por el ímputo del capitán. Una cuenta más o menos simple, pero usando un poquito de aritmética. Esto de la ruta viene después. Y acá se empieza a poner interesante y vamos al polimorfismo. ¿Cómo es la resistencia de la embarcación? Depende del viaje que haya hecho, de cómo sea esa ruta, pero una parte del cálculo, fíjense que depende de la resistencia propiamente dicha de la embarcación. Vamos de vuelta a esta parte que se empieza a complicar. La resistencia, hay dos predicados llamados resistencia embarcación, uno completo y uno auxiliar, porque hay parte del cálculo que depende de la mercadería que lleva. En los viajes dice cuál es el valor de la mercadería, estas monedas de plata. ¿Sí? Tenemos la embarcación de la que se trata. También depende de la distancia de la ruta. Cuando está viajando un tramo más largo se ve que el botín o la resistencia cambia.
Pero hay un tercer componente, que es el que nos va a interesar, que depende de qué embarcación es. También se llama resistencia. Y fíjese cómo esta parte del cálculo machea contra los tres funtores. ¿Ven? El mismo predicado resistencia tiene tres reglas. Una para los galeones, otra para las carabelas y otra para las galeras. Es más, hay dos para las galeras, porque además machea si es española o es de otro país que no sea España. Entonces, ¿dónde vemos el polimorfismo? Que era la pregunta. En que para cierta parte del cálculo, aunque no entremos en detalle de cómo es común a cualquier embarcación, por ejemplo, considerar la mercancía, considerar la distancia, esa parte hay que hacerla para todas las embarcaciones. ¿Pero qué es la parte distinta? ¿Cuál es la fórmula distinta de cada embarcación? Esta donde machea con cada funtor. Entonces, un único llamado al predicado de resistencia, tres implementaciones. Una para galeón, otra para carabela, otra para galera, y con el detalle de que hay dos para galera, pero eso es lo de menos, o lo vemos después en todo caso. Veamos primero que hay tres implementaciones. Es como hacer pattern matching con los funtores y después de eso utilizarlo en una función de orden superior. No hay orden superior acá. Sí pattern matching. No, pero, a ver, claramente no es orden superior. Son sí polimorfismo porque hay tres soluciones diferentes para para una misma pregunta. Una pregunta con tres respuestas. Entonces, ¿cómo evalúa esto Prolog? Esta consulta yo la voy a hacer acá cuando veamos. Esperen que mientras voy cargando Sweeper, esto se llama Piratas. Piratas.pl. Yo voy a hacer una consulta. Resistencia, embarcación. Y le pregunto por el galeón de 4 no sé qué respecto de y quiero ver qué resistencia, ¿no? La consulta típica es, sabiendo la embarcación, deducir cuál es su resistencia. Al menos esta es la forma en que se va a usar como auxiliar de este predicado acá cuando lo quiera abordar. ¿Sí? Bueno, acá llama resistencia. Esto por ahí no está del todo bien. Pero o sí, o esa no depende de que esté viajando. Pero bueno, creo que está mal el nombre acá. Que acá es resistencia embarcación. El predicado resistencia embarcación, ¿no? ¿Nos Sí. arrojará más de un valor de resistencia si hubieron varios viajes con esa embarcación? Sí, Ok. pero primero vamos a ver el caso más simple. Tengo un galeón de 4 no sé qué y quiero deducir si existe algún valor de resistencia para ese galeón. Me dice que no. ¿Por qué me dice que no? ¿Qué intenta hacer Prolog internamente? Resistencia embarcación, machea. Acá está todo el funtor. Se fija si hubo algún viaje para esa embarcación. ¿Hubo algún viaje para el galeón de 4? Sí. Y encuentra estos tres valores que están acá abajo. Perfecto, vuelve acá. ¿Hay alguna ruta de esos dos puertos? Veamos, por ahí da falso por ese motivo. El viaje que dijimos recién va de Colón a Nichols. ¿Está la distancia? ¿Está la ruta con su distancia? Colón-Nichols. No, ¿ven? Por eso da falso la respuesta. En este caso, ni siquiera avanzó hacia esa parte. Vamos a agregárselo. Vamos a decir que de Colón a Nichols hay una ruta de, pongámosle, para nuestro mismo número, de 100 millas o lo que fuese. Con esa información hacemos la misma consulta. ¿Qué obtenemos? 4 dio acá. ¿Ven? No dio false. O sea, esto nos sugiere que fue verificando las tres condiciones. El viaje encontró
los dos puertos destino, encontró el valor de la mercancía que transportaba, había una ruta en esos dos puertos, entonces evaluó el tercer caso. Embarcación es el funtor galeón 4. Entonces intenta machear contra alguna o todas las apariciones de la regla resistencia. Entonces el polimorfismo internamente va a funcionar vía pattern matching, como bien decías. Machea con esta regla, machea con este funtor de acá, sí, galeón, 4 cañones. Acá encontramos que era ese 4, era la cantidad de galeones que transportaba o que tenía instalados ese galeón. Entonces, en el caso de los galeones, la resistencia es la cantidad de cañones por 100 sobre la distancia del trayecto que estaba haciendo. Una cuenta, justo era 100, fíjense que justo pusimos 100 en el tramo, 100 sobre 101, dio 4 de resistencia, igual que la cantidad de cañones. Perfecto. No conforme con eso, como Prolog siempre devuelve todas las soluciones posibles, intenta machear con la otra regla. Pero ¿qué es lo que pasa? Entra galeón 4, está definido carabela, no machea. Entonces, no analiza las condiciones, porque ya directamente no machea contra las variables que hay acá. Intenta con la galera, tampoco machea. Intenta contra la otra galera, no machea. Por eso hay una única respuesta. Me decían, ¿y qué pasa si hubiese más viajes? Veamos, porque hay una única respuesta a esta tercera condición, pero podría haber alternativas para otros viajes u otras rutas. Veamos qué pasa si hay otro viaje. Después volvemos a los otros casos de polimorfismo. Veamos que ese galeón 4, hagamos otro viaje con la misma ruta, con más carga. Acá justo descubrieron una mina nueva de oro en el Alto Perú, en Bolivia, hay muchas monedas de oro, transportan esta mercancía. Perfecto. Resistencia me dio 4, porque analiza el primer viaje, pero se quedó ahí esperando. Cuando le pido otro, da otro viaje de 4. ¿Por qué? Porque no dependía de la mercancía, dependía de la distancia de la ruta. Hagamos que el ejemplo sea más interesante, que de Colón vaya a Georgetown, o como se pronuncie este puerto caribeño. Con el galeón de 4, está la ruta de Colón a ese lugar que no quiero volver a pronunciar. Sí, 70 millas, era el primer ejemplo. Debería ser diferente en este caso la resistencia del barco en ese trayecto. No grabé, perdón, me quedó el puntito ahí. Susto, no es que estaba mintiendo, simplemente hicimos mal la consulta. Da 4, la segunda un poquito más. Era 70 sobre 100. No, 100 sobre 70. Da un poquito más ahora, perfecto. ¿Le pido otra más? No, no hay más. Es falso que haya otro valor de resistencia porque no hay más viajes de ese galeón. Pero veamos qué pasa con otro buque. Vamos a ver esta carabela, a ver qué cuenta hace cuando la quieren, qué resistencia tiene. Una carabela de 530. Y ninguna otra respuesta más. ¿Vemos por qué? Lo que hizo Prolog internamente es ver el viaje de esa carabela. Encontramos un viaje, el que estaba recién, está bien, de Colón a Georgetown de 5000. La ruta ya vimos que estaba y eran 70 millas. Pero acá vuelve al polimorfismo. Estos dos va bien, encontró la mercancía, encontró la distancia. Tercer condición, la resistencia en función de estos valores. Cuando viene acá el funtor carabela con los dos valores, por acá ya no machea como anteriormente, pero sí machea por acá. ¿Y qué hace? La mercancía sobre 10 más la cantidad de soldados, que era lo que significaba ese segundo componente de la carabela. Bueno, la cuenta dio 530,
no hace falta que repasemos por qué, entiendo que la parte matemática es la más... El punto no está en qué cuenta es, sino que la cuenta es diferente y requiere otros valores. Acá usamos la mercancía, pero no la distancia. Fíjense que por eso usamos un guión bajo en la definición acá, y acá el guión bajo se lo ponemos a distancia, pero en todos los casos mandamos los dos valores, por las dudas que por ser el tipo de embarcación que sea lo requiera. Hace la cuenta, perfecto, 530, no machea por acá, no machea por acá. Bien, no hay más viajes, no hay más rutas, una única respuesta. Hagamos un tercer ejemplo con los galeones. Tenemos acá uno de las galeras, digo. Una galera brasilera, a ver qué pasa. Una galera de origen Brasil. No sé si es el origen, pero bueno. Uy, un montón. 100.000. Y nada más. ¿Qué lógica usa en ese caso? Nuevamente el viaje. El viaje lo tenemos acá, el botín es 10.000. La distancia sigue siendo las 70 de esas millas. ¿Machea la galera por acá? No. ¿Machea por acá? No. ¿Machea por acá? Tampoco. Porque pese a ser galera el nombre del funtor, el valor no coincide. Entonces no hace esto. Pero sí machea por este cuarto caso, donde país es variable. Intenta acá, dice, no es España, perfecto, era Brasil, y son 10 veces la mercancía. Era 10.000 el viaje ese, dio 100.000. Perfecto, por eso encontramos la respuesta. Si hubiera habido más viajes como anteriormente, tal vez habría más respuestas, dependiendo en este caso de la mercancía. Y la cuarta consulta que podríamos hacer, si no estamos conformes aún, es qué pasa con una galera de España. Y acá la respuesta es false. ¿Por qué nos dio false? ¿Qué? ¿No hizo esta cuenta? ¿No macheó por acá? No hay ningún viaje registrado con esa galera. Vemos acá, no hay viajes registrados. Agreguemos uno o cambiémosle a este, que en lugar de ser Argentina es de España. Probablemente no existía Argentina todavía en esta época. Pongámosle que era todavía colonia española. Bien. A ver qué resistencia tiene cuando intentan evaluar este viaje. Habría que ver si está la ruta de Cartagena a Georgetown. ¿Está la ruta? Sí, 200 millas, perfecto, debería haber respuestas, ahora sí. Recompilamos, preguntamos la resistencia y nos da 0,5. No hay más respuestas que esa porque no hay más viajes. Pero efectivamente vemos que, igual que anteriormente, no entró por acá, no entró por acá, sí hizo la cuenta acá, hizo 10 sobre distancia, 10 sobre 200, 0,5, está bien, cuenta fácil, la podemos repasar. Y también macheó por esta de acá. Y dijo Galera España. Lo que pasa es que después acá, con esta condición, la excluimos. Por eso no nos dio otra respuesta. Pero si para probar comentamos esta solución, esa línea de la solución, vamos a ver que debería dar el 0,5 y además mercancía por 10. No me acuerdo cuánto era, pero debería dar dos respuestas y con un número mucho más grande que ese. Lo probamos. Sí, de que el país no lo usamos por nada. Está diciendo, país antes lo usábamos, por eso tenía sentido poner el nombre a la variable. Ahora que esta vez no se usa, nos advierte, va a andar igual porque es un warning, pero está diciendo, ¿para qué le pusiste nombre a esa variable? Hubieras hecho como la distancia, que no le pones nombre porque no la usás. No importa, para probar nos viene bien. Nos da el 0,5 porque entró con España por arriba. Y ante la insistencia nos da ese 10.000 como respuesta alternativa. Eso fue polimorfismo con un ejemplo breve.